Padre Dios nuestro, queremos darte las gracias por tu palabra que es como pan, como miel para nuestros labios, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Queremos recibir esta palabra tuya como si viniera directamente de ti y aplicarla en nuestras vidas. Queremos someternos a tu voluntad y tenemos esta voluntad revelada delante de nosotros. Ante nuestra incapacidad para comprender muchas cosas, pedimos la presencia de tu Espíritu que nos ilumine y que nos guíe en este tema y en este escudriñar de las Escrituras. Ayúdanos a poder fortalecernos delante de ti y a poder glorificarte. Elimina de nosotros todo pecado, ayúdanos a resistir toda la tentación, ayúdanos a buscar todo lo que es santo, justo y bueno. Y te lo pedimos para nosotros, cada uno como individual, pero para todo tu pueblo y tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en primer lugar un pasaje en el Evangelio según Lucas, en la historia que se titula el de los 10 leprosos, que se encuentra en el capítulo 17, el versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. No quiero analizar la historia de estos 10 leprosos, pero sí quiero que lo veamos como una ilustración a la continuación de nuestro tema. El Señor cruza, parece que casi como por casualidad, entra en aquella aldea y le salen aquellos leprosos. Sabemos que ellos no tenían permiso para acercarse por su lepra, así que desde la distancia gritan. Ese grito ya es como una especie de fe. Buscan misericordia en aquel Jesús que cruza, quizá por las muchas cosas que han oído acerca de él. El Señor Jesús no les hace el milagro de manera directa, sino que les dice: id y mostraos a los sacerdotes para que reconozcan vuestro estado de sanación. Así que ellos, obedientes, van a los sacerdotes y a lo largo del camino son limpiados. La sorpresa es que ninguno de los que parecían ser judíos vuelve a Jesús, sino solamente uno de ellos 10, que es samaritano. Y el Señor dice: ¿dónde están los otros 9? Solamente este. Y entonces el Señor le responde a este hombre sanado: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo vemos inclinado, adorando, reconociendo, dando gloria a Dios. Y el Señor Jesús le despide con algo más que parece que no tenía anteriormente, que es la fe. Tu fe te ha salvado. Creo que esta historia va a ilustrar lo que yo quisiera que viéramos en el día de hoy. Hemos visto dos cosas con respecto a nuestra fe. Creo que la fe, el amor y la esperanza son los elementos que definen nuestra vida cristiana, que ya hemos dicho en otra ocasión. Los tres están juntos, se mezclan, participan, se apoyan el uno al otro. Y no solamente serían estos tres, sino que quizá podríamos ver otros elementos, por supuesto. Pero la fe es quizá de los elementos que mejor nos definen y que son más claves en nuestra vida cristiana. La definíamos, por tanto, y después decíamos
que la fe por sí misma no vale nada. No es porque tengamos fe que ya tenemos todo o la gran parte, no, sino la fe, que era descansar, tiene su importancia o su valor en aquel en que descansa, que es el Señor Jesucristo. Entonces, tendremos que decir que la fe cristiana nos ayuda porque está descansando, está confiando en aquel que tiene todos los elementos para que nuestra fe sea válida, Cristo. Y de ahí deberíamos también que no solamente es creer en el Señor Jesucristo, sino que implica mucho más, creer en su palabra, y creer en su palabra es creer en la Escritura, y creer en la Escritura es creer en el Padre. Si creéis en mí, creéis en el Padre, y el Padre, si creéis en el Padre, en Dios, tendréis que creer en mí, le dice también Jesús en cierto momento. Por tanto, podemos ver que no solamente ahí, sino el Espíritu, que es el que tiene la espada, que es la Escritura, son objetos donde debe descansar tu fe. Es decir, si tú eres en esta tarde creyente, cristiano, y dices tener fe, yo espero que todos los que estuvierais escuchando pudierais tener esta fe, pero no la fe de los 9 leprosos, sino la fe del 10º leproso. Si vosotros tuvierais esta fe, tendríais una experiencia de conversión. Ve, tu fe te ha salvado. Y si tuvierais esta fe de conversión, la del inicio, la de aquella vez donde os disteis cuenta que erais pecadores y vinisteis a los pies del Señor Jesucristo buscando perdón o misericordia, vuestra vida había sido transformada y entonces entraríais en lo que es, lo que llamamos la vida cristiana. Aquí es donde yo quiero que veamos en esta tarde, en primer lugar, las características de la fe bíblica o la fe verdadera de la que estamos hablando. Porque sabéis, en cierto momento el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo que tienes la fe no fingida, que había aprendido de su madre y de su abuela, etc. Lo que nos estaba diciendo Pablo y que lo manifiesta el Señor Jesús también en el Evangelio de Juan, es que puede haber una fe que es fingida, una fe que es aparente. Santiago, que lo hace en su carta de una manera más dura, más directa, dice que si una fe no es mostrada por las obras, entonces será una fe muerta. Entonces nosotros tendremos que estar pensando en esta tarde de qué fe estamos hablando. ¿Es una fe aparente? ¿Es una fe recibida en un trozo de papel? ¿Es algo que se quedó en el espacio, en el pasado, como una experiencia emocional? ¿Es algo que se nos ha transmitido como educación, como algo intelectual? ¿Es una fe milagrera, como la de aquellos 9 leprosos? Hemos visto que Jesús puede hacer algo con nuestro problema, hemos ido a Cristo, Cristo ha solucionado nuestro problema, pero después nos hemos olvidado y hemos seguido con nuestra vida. ¿O es algo más? ¿De qué fe estamos hablando? ¿Qué características tiene? O en otras palabras, cuando a ti te miran, después de que tú has dicho que eres creyente, es decir, que tienes fe, que eres un hombre que confía, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven en tu vida? ¿Qué es lo que ven en nuestra vida cristiana? ¿Es simplemente una palabra? ¿Es simplemente una confesión externa y superficial? ¿O es algo más que esto? Me temo, y es triste tener que decir esto, pero me temo que en el día del juicio nos llevaremos muchas sorpresas, porque habrá muchas personas, hombres y mujeres, que dirán que han tenido fe, pero que su fe es falsa. Imagínate que cuando pase toda esta pandemia que estamos sufriendo y puedas ir a un partido de fútbol o a una obra de teatro, y quizá por internet o quizá entre un amigo de un amigo de otro amigo has comprado unas entradas y las guardas con un valor y con un gozo de poder ir a ese partido de fútbol o a esa obra de teatro. Y cuando ya te has arreglado y estás dispuesto para ese día o ese momento tan especial que has estado esperando, resulta que el portero no te deja entrar porque para sorpresa tuya te dice que esa entrada es falsa, que es una imitación, que es una copia, que no es la original. Creo que muchos tienen esta fe fingida y esta fe falsa en la sociedad que llamamos cristiana.
o postcristiana. Gente que ha recibido una educación, que ha escuchado un nombre, que dice creer y confiar, pero su fe simplemente es una fe de plástico y es falsa. Y entonces se llevarán mucha sorpresa. No estamos hablando aquí de la fe milagrera, sino aquella que está puesta en el Señor Jesucristo, como decíamos, como Salvador y Señor de nuestras vidas. Una de las primeras características que tienes que encontrar en tu fe es la de la continuidad. Si leéis conmigo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 5, dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Puedes ver y puedes observar esta fe ahora, hoy? Es decir, de lo que estamos hablando no es que te refieras al pasado y que puedas decir, si yo un día tomé una decisión o hubo una conversión en mi vida, sino estás descansando en el poder de Dios hoy y ahora, no importa cuáles sean tus circunstancias, de eso es lo que estamos hablando. Cuando hablas de fe y de la fe del creyente, de la fe bíblica, de la fe en el Señor Jesucristo, no es algo que tengas que ir y ver en el pasado, hace tantos años o en cierta experiencia, en un campamento de jóvenes, en una predicación de la iglesia, tomé una decisión y me convertí a Cristo. No estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de una continuidad de hoy. ¿Hay fe en tu vida? No es un instante del pasado, sino una continuidad a lo largo de toda tu vida. En otras palabras, cuando hablamos de fe, lo que tenemos que estar diciendo es si estamos viviendo por fe. Es decir, si la fe es aquello que nos levanta o que nos sostiene en medio de las tormentas y de las dificultades. Por favor, analiza bien en tu vida. Mira, la fe no es algo que tengas que buscar en un álbum de fotos para recordar el pasado. La fe es algo que tienes que buscar hoy, en las circunstancias en las que te estás encontrando, en los hechos, en tus palabras, en tus actitudes. No es algo antiguo, no es algo que ya has dejado atrás, es algo que te tiene que acompañar todos los días de tu vida. Seguramente los 9 leprosos mirarían con el tiempo al pasado y dirían, qué tiempos aquellos donde estábamos bajo la lepra y ahora ya estamos limpios y podemos seguir con negocios y formar familias. Pero su fe no les salvaría. Mucha gente podrá estar diciendo, mira, tengo recuerdos, tengo mis fotos del pasado, de cuando pero esto no te va a salvar. Eso no es lo que va a identificar una fe verdadera, sino cómo estás viviendo en tu relación con el Señor y si estás descansando no en tu poder, sino en el poder del Señor Jesucristo. De esto estamos hablando. No es un momento aislado, sino que es el cada día. Es en este momento y en estas circunstancias. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y muy duros. Y creo que la fe bíblica es la que nos tiene que sostener, es la que se tiene que identificar en las circunstancias en las que hoy te puedas encontrar. La segunda cosa que tendremos que ver como característica de esta fe es que es una fe que en un principio puede ser muy pequeña, pero que es una fe que tiene que avanzar y tiene que crecer. En cierto momento el Señor en el Evangelio de Mateo nos dice que si la fe nuestra fuera como la de un grano de mostaza, insignificante, pero aún siendo como un grano de mostaza, podría mover montañas. La conversión es algo tan sencillo y tan simple que parece imposible. Se nos dice que simplemente por tener un gesto, un clamor, un acercarnos a Cristo, todos nuestros pecados y nuestra naturaleza cambian y nuestra esperanza se fortalece. Y de pronto tenemos una herencia que es inquebrantable, que nadie puede destruir. Simplemente porque en cierto momento pusimos nuestra confianza, nuestro descanso en el Señor Jesús. Puede ser una fe pequeña. Incluso nos dice que si fuéramos como unos niños.
no podemos despreciar, no despreciéis a estos pequeños, dice en cierto momento. Y no podemos ni debemos despreciar la fe pequeña del ladrón en la cruz. Esa es más que suficiente. Mira, cuando estamos hablando de conversión, a ti que eres pecador y que estás quizá lejos todavía del Señor Jesucristo, no te estamos diciendo que tengas que seguir con rituales religiosos complicados o extensos, o que tengas que hacer ciertas cosas o que tengas que hacer ciertas lecturas. No, estés donde estés, no importa cuáles sean tus circunstancias y no importa cuál grave sean tus pecados, aun cuando sea una lepra que cubre todo tu ser, puedes venir en este instante y confiar en aquel que Dios el Padre ha ofrecido a los pecadores como sanador de las almas, que es su Hijo Jesucristo. Y en el mismo instante que tú pongas tu fe, tu descanso, tu confianza en Él, tus pecados serán borrados. Nada más y nada menos. No necesitas ningún otro elemento, como ya decíamos anteriormente en otro jueves. Ahora bien, esa fe pequeña, que no podemos despreciar ninguno de nosotros, tiene que ser una fe que crece, que tiene que ir fortaleciéndose. Tenemos otra historia que podéis leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 33. Es el padre de un hijo que se acerca al Señor Jesús buscando sanación para él. Y en cierto momento el Señor Jesucristo le pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Con respecto de resucitar a su hijo. Y él dice, creo, ayuda a mi incredulidad, versículo 23 en adelante. Fijaros bien lo que dice aquel hombre importante, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, necesitamos esa fe que nos hace caer rendidos a la persona y en la obra del Señor Jesucristo, pero que a la misma vez levanta en nosotros un clamor. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad, a poder fortalecer más esa fe, a poder volver de los sacerdotes agradecidos a los pies del Señor Jesucristo, a que yo pueda ver que he sido sanado y limpiado, pero que ahora en mi vida depende del Señor y para el Señor, dando gloria al Padre. O también en el capítulo 17 que nos encontramos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, fijaros bien. Los discípulos se acercan antes de esta historia de los 10 leprosos, versículo 5, le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No te puedes conformar simplemente como aceptar a Cristo como tu Salvador. Tu confianza en el Señor Jesucristo va a traer implicaciones si es verdadera y genuina. Tiene que aumentar. Te darás cuenta de que hay muchas cosas que te cuesta aceptar en un principio, que la vida cristiana es larga, con muchos compromisos, con muchas tareas, implicaciones para toda tu vida, tu familia, tu trabajo, etc. Y que tiene que nacer de esa fe genuina, original de la conversión, esta misma petición, ayúdame en la incredulidad, auméntame la fe, quiero saber más, quiero tener más, quiero confiar más. Estas características deben ser esenciales en todas y cada una de nuestras vidas como creyentes que decimos ser. No debes despreciar a aquellos que se han convertido y que tienen mucho desconocimiento y muchas dudas, tienen mucho camino que avanzar. Pero conforme van pasando los días, tenemos que ver que su fe se va desarrollando y se va fortaleciendo, hasta que esa semilla de mostaza se convierta en un árbol donde las aves puedan venir a refugiarse. Pero seguimos más. ¿Cómo podemos ver esa fe en la vida hoy? Bueno, Pablo lo va a hacer de tres maneras diferentes. Por una parte, si miráis en Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 9, cuando está hablando de los diferentes dones, los dones del Espíritu, uno de ellos, versículo 9, es el de la fe.
Es decir, que no solamente es la necesidad vital para entrar y tener esta vida cristiana, sino que también debemos de buscar esa fe como un fruto, perdón, como un don en nuestras propias vidas. La expresión especial que se necesita dentro de la Iglesia y que debería de estar en mayor medida en cada uno de nosotros como creyentes y en la Iglesia misma como don que debiera aparecer. No está hablando Pablo con el don del Espíritu de la fe, a la fe que todos los creyentes deberíamos de tener, sino la fe que todos los creyentes deberíamos de buscar. Es decir, que pudiéramos actuar en ciertos momentos y circunstancias como en la edificación de la Iglesia con fe. Hay otros como la enseñanza o la instrucción o la caridad, pero de uno de ellos es la fe. Así que tú puedes decir, soy creyente, sí, pero no te conformes con ser el creyente que confiaba en Cristo como su Salvador en la cruz, sino como el creyente que quiere más de esa fe, para que sea útil en la edificación, fortaleza de la Iglesia y los demás ministerios. Pero si sigues avanzando un poco en tus lecturas, llegas a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en el capítulo 5, en el versículo 22, ahora hay un pequeño cambio. Ya no es aquí el don del Espíritu, sino que ahora es el fruto del Espíritu. Se nos da diferentes perspectivas de ese fruto del Espíritu, frutos dentro del mismo fruto, y uno de esos frutos, ¿cuál es? El de la fe. Es decir, que ahora ya no es únicamente algo que deberíamos de buscar para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sino que tiene que ser una característica del creyente en lo que es el resultado de tu comunión con el Espíritu. La vida del Espíritu o la obra del Espíritu en ti tiene que producir este fruto, amor, gozo, paz, pero también tiene que haber fe. Y tienes que preguntarte, ¿hay este fruto en ti? Mira que no estamos mirando es simplemente el color de la hierba o la cantidad de hojas de un árbol. No, de lo que estamos hablando es que si eres creyente y el Espíritu de Cristo está en ti, entonces tiene que haber un fruto agradable al paladar de todo lo que está a tu alrededor, y ese fruto tiene que ser, entre otras cosas, el de la fe. ¿Estás esto siendo así en tu vida en esta tarde? ¿Puedes ver que hay este fruto del Espíritu? Este resultado de caminar en el Espíritu o de ser lleno en el Espíritu. Y si sigues un poco más adelante, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vemos otra característica de esta fe, que es parte de la armadura. Ya sea en el capítulo 6, versículo 16, que nos dice la fe como un escudo, o si miráis en Primera de Tesalonicenses, que estamos viendo en el capítulo 5, en el versículo 8, ya no lo habla como un escudo, sino como la coraza. Pero de todas formas, ya sea el escudo que llevamos en nuestra mano, o ya sea la coraza que nos protege la parte del cuerpo, lo que nos está diciendo es que en nuestra vida cristiana como soldados del Señor Jesucristo, en la lucha constante que tenemos por la extensión del reino y para ganar almas, uno de los elementos importantes que debemos de tener, parte de la armadura, es la fe. No es el gozo de la salvación únicamente, no es el poder de las Escrituras como esta espada poderosa, etcétera, sino que además debe de ser la fe. Plantéatelo de esta manera. Tu fe cristiana, la que dices tener, aquella que te ha llevado a Cristo, te convierte en un soldado. Y aquello que te va a proteger en tu lucha diaria contra la tentación o el pecado en tu propia vida, o las huestes celestiales de maldad que están a tu alrededor, o los conflictos constantes que levanta a este mundo, aquello que te va a proteger, con lo cual tú tienes que responder y rechazar todos los dardos que se te puedan lanzar, tiene que ser el de la fe, el de tu plena y total confianza. Mira, si solamente lo que tienes es una foto del pasado
y quieres ir mostrando a los malvados y a las tentaciones y a los pecados de este mundo tu foto de bautismo, no te va a servir de nada. Lo que ahora nos va a hacer resistentes a todos los peligros y a todos los males que nos puedan venir es mi plena, total confianza en el Señor Jesucristo que nos salvó de nuestros pecados y que se ha convertido en el Señor de nuestras vidas. No es únicamente que tú le lances retazos de recuerdos o palabras que se lleva al viento a los ataques del maligno. Lo que te va a hacer resistir a su ataque o la seducción de esta adúltera que es el mundo que tenemos hoy es tu confianza plena en aquel que ha dado su vida por ti. ¿Es esto así? Es decir, analicemos. Tu vida, por tanto, nació en un momento, tu vida espiritual, en el momento en que clamaste a Dios y descubriste a Cristo como tu Salvador. Pero esa fe te ha llevado a creer en las palabras de la Escritura, en las promesas del Señor, en la esperanza que nos ha de venir. Como característica es que quizá tu fe en un principio fue pequeña, pero conforme va pasando el tiempo tienes que ver que es más grande y que tiene que ser el fruto del Espíritu y tienes que buscar ese don del Espíritu y tiene que ser parte de tu armadura cristiana. Esto es esencial que lo veas, no sea que un día te puedas encontrar engañado a las puertas del cielo. Pero vayamos, por tanto, a la última parte. Cuando hemos leído en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, no simplemente dice fe, nos está diciendo que es una fe que obra. Es decir, es una fe que no es estática, no es un mero regalo, un objeto de piedra o de mármol que dejas en la repisa de tu casa y no se mueve en años si tú no la mueves. No, de lo que nos está hablando aquí es de otra cosa mucho más diferente y mucho más extraordinaria. La fe que nosotros decimos tener no es un adorno, no es algo de plástico falso de imitación, sino que es una fe que por sí misma va a obrar, es decir, va a traer resultados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pablo dice así: claro, contundente, porque por fe andamos, no por vista. Necesitaríamos mucho tiempo para poder ver todo lo que eso puede implicar, pero me voy a limitar, voy a intentar ser corto en esta exposición. Nosotros debemos de andar por fe, no por lo que vemos. Mientras otros están a oscuras en su aspecto espiritual de vida, en todo lo que es espiritual, nosotros vemos lo que ellos no ven. Mira, por ejemplo, mañana, el día de mañana, y podrás ver que, bueno, la vejez se acerca y que las circunstancias en las que estamos viviendo nos pueden hacer ser infectados por este coronavirus, o que nos vendrá cualquier tipo de enfermedades, o quizás estamos poniendo nuestra esperanza en familia, en el nuevo trabajo, en esta mejora de salud, en este cambio de vivienda. Es decir, podemos estar viendo cosas a nuestro alrededor y estar esperando a ver qué es el resultado de estas cosas. Pero cuando nosotros miramos por medio de los ojos de la fe y decimos que no andamos por la vista, por las cosas que son sensibles a nuestros 5 sentidos, sino que vamos más allá, entonces lo vemos todo de manera diferente. No vamos a depender en si yo tengo salud o estoy enfermo. No va a depender en si yo tengo trabajo o he perdido el trabajo. No va a depender si tengo compañía o me he quedado solo. Estas son cosas simplemente que nos permite ver la vista
y que estamos dependiendo de esas vistas, de esas cosas a las que somos sensibles con nuestros sentidos. Pero como creyentes, nosotros estamos mirando desde otra perspectiva y estamos diciendo, si el Señor quiere, podremos hacer esto o aquello. Que no importa en las circunstancias donde yo me pueda encontrar, si el Señor es conmigo, ¿quién será contra mí? Que aun cuando yo me pueda sentir desconsolado por las circunstancias que me puedan sobrevenir, el Señor será mi consolador en todas las circunstancias. Que aun cuando hay cosas que no puedan frenar mi ansiedad, yo pondré todas mis ansiedades en el Señor Jesucristo. Esto nos va a cambiar la perspectiva. Hombres y mujeres de nuestra sociedad solamente van a vivir por lo que ven, por lo que pueden tener, por lo que pueden hacer, por lo que pueden alcanzar. Pero nosotros como creyentes, es decir, como hombres y mujeres de fe, lo que estamos diciendo es que no nos vamos a dejar avasallar o dominar o controlar por estas circunstancias que al final son pasajeras, sino que nuestra confianza está en aquel que tiene todas las cosas en sus manos. Y por tanto no nos asustaremos. El autor de Hebreos lo pone de una manera muy ilustrativa cuando nos está hablando de Moisés. En primer lugar nos dice de todos hombres y mujeres de fe, cuando nos habla en el libro de Hebreos capítulo 11 del resultado de la fe, y nos pone el ejemplo de Moisés. Moisés no se dejó dominar por ser el hijo de la princesa del faraón y las riquezas que le rodeaban en el palacio, sino que él, de alguna manera, por la obra del Espíritu, podía mirar más lejos. Y entonces podría ver lo que podría alcanzar por ser parte del pueblo de Dios en ese tesoro, ser considerado parte del pueblo de Dios. Si leéis en el capítulo 11, el 13 al 16, se nos dice que aquellos hombres vivieron por fe mirando de lejos. Yo te pregunto, a la luz de esta idea de andar por fe y no por vista, y del ejemplo que nos dejaron estos hombres de fe del capítulo 11, y la ilustración que nos trae de la misma vida de Moisés, que conocemos también, versículo 24-26 de ese libro, yo te pregunto, ¿cómo vives hoy? ¿En dónde estás descansando? ¿En lo que tienes? ¿O estás descansando en aquello que el Señor te ofrece? Vivir por fe es muy importante para nuestras vidas, sobre todo en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Segundo, la fe nos lleva a la obediencia. Romanos capítulo 1, versículo 5 lo dice, la obediencia de la fe. Obedece. Si confías, obedece. Si tú tienes que ir al médico y el médico en el cual tú dices confiar te da unas recetas o te dice que te pongas en sus manos para la operación, vas a seguir sus directrices si realmente confías en él. Si vas a un gimnasio y te toma tu profesor en gimnasia y te dice que esta es la tabla de ejercicios que debes de hacer para conseguir la meta que has puesto para alcanzar, no va a funcionar si no sigues las instrucciones de tu profesor. Si vas a un dietista y te dice que esta es la dieta que debes de seguir, si confías en ese dietista vas a seguir las instrucciones que él te vaya a dar. Si en esta tarde tú estás diciendo que eres creyente en el Señor Jesucristo y que crees las Escrituras, tienes que tomar las Escrituras con toda y plena, total confianza y por tanto obediencia. Si te dice cómo debe ser tu matrimonio, si te dice cómo debe ser tu comportamiento, cómo debe ser tu actitud en ciertas circunstancias, qué es lo que te va a ayudar en esa situación difícil o qué tienes que eliminar para estar cerca del Señor, haz caso. Obedece a la palabra de Dios, obedece a las Escrituras, obedece al Señor. Confiar en el Señor Jesucristo no es simplemente cuando lo veas en la cruz, sino también cuando lo ves en el trono, mandando sobre tu vida. Tienes que someterte a Él. Esto es lo que hace fe. No estamos diciendo que las obras te van a salvar
o que la fe viene por medio de las obras. No, lo que estamos diciendo es que esa fe que dices tener, esa confianza en el Señor Jesucristo, te va a hacer un buen siervo del Señor Jesucristo. Y por tanto buscar su voluntad en todo momento. Cuando hablamos de fe, añadimos a esto que es confianza. Es una confianza plena y total hoy, no en lo que te da, sino en el dador mismo. Si tienes confianza en Él, lo vas a seguir aun en medio de las mayores dificultades, como el soldado que confía en su oficial. Vas a ser capaz de seguirle si Él está delante de ti. El Señor ha mostrado que está delante de ti, que Él sufrió igual que nosotros, aun cuando sin pecado, que Él fue tentado igual que tú puedes haber sido tentado. Él está delante de ti. Si dices que confías en Él, síguele. No te importe dónde te va a llevar, no te importe las dificultades que te vaya a traer. No importe si es en la persecución por causa de tu fe o es en el lecho de dolor. Sigue a Cristo donde sea que Él te lleva, si es que realmente tú estás poniendo tu confianza en Él. Porque nos dice, además, como otra característica de esta fe que obra, que es una fe que va a perder todo temor a los hombres. Va a quitar todo temor a las circunstancias. Porque, como nos dice también nuestro discípulo, nuestro apóstol preferido, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 en su carta, cuando estamos hablando de fe constantemente en el Evangelio y en sus cartas está hablando de esta fe. Mayor, dice, es el que está en vosotros que el que está en el mundo, que es el diablo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Terrible. Guerras, conflictos políticos, amenazas por todas partes. Podemos ver las pandemias, constantemente nos hablan las citas de los muertos en diferentes lugares, las guerras, las revoluciones, los falsos cristianos, la multitud de religiones, persecuciones de los unos a los otros. Esto es terrible. Pero nosotros no tenemos temor a ello, no deberíamos de tener temor a ello. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el que está con nosotros es mayor que todos ellos. Ellos no lo pueden ver, pero nosotros con los ojos de la fe sí. Así que no importa lo que puedan ser esas pérdidas de batallas. Aquí lo que importa es que al final nosotros ganaremos la guerra. De que al final Él nos llevará la victoria, de victoria en victoria, hasta estar en su reino, en su presencia. Así que, si realmente dices ser creyente, ¿de qué temes? Si Él está en la barca, si Él está contigo, si Él te ha tomado de la mano, ¿quién te va a arrebatar de su mano? ¿Quién es capaz de hacer frente a aquel que sabemos que es victorioso sobre todos sus enemigos? Esto es lo que nos hace la fe en el día de hoy. Pero sigamos adelante. La fe es aquella que nos lleva a orar. El Señor Jesús lo dice de esta manera: si orarais con fe, entonces mi Padre yo respondería. No oramos como si fuera un mero rezo, a ver qué pasa. No es tocar la reliquia o de meternos agua bendita por el cuerpo. No, la oración es otra cosa. La oración es la plena y total confianza de que nuestro Padre no nos dará serpientes, sino que nos dará pan, que sabe de nuestras necesidades incluso antes de que nosotros le pidamos, y que Él responderá siempre con misericordia. ¿Creemos esto? No creemos únicamente en las cosas que podamos tocar o en las cosas materiales que podamos ver, sino en aquel que está detrás de todas las cosas, al cual nosotros podemos ir y llevar nuestro clamor. Nunca, acuérdate de esto, nunca encontrará un creyente la habitación vacía sin su Señor. Nunca. Él siempre estará a tu lado. Si tienes una plena convicción de que Él es el que domina el mundo y el universo, y a la misma vez es el Dios que está cercano a cada uno de nosotros, nunca dudes de que Él estará a tu lado y nunca te va a dejar solo. Y todo lo que pidas por medio del Señor Jesucristo, con fe, sin dudas, nuestro Padre que está en los cielos responderá. Y para terminar, si creemos, como pienso, me gustaría,
poder pensar de cada uno de nosotros que Jesús es el Salvador y es el Señor. Esto nos tendría que llevar a una proclamación del Evangelio. Cuando nos dice otra vez el autor de Hebreos en el principio de ese capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera. Nuestra esperanza en todo con respecto a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestra familia, etcétera, está puesta en el Señor. Tenemos lo que se llama la certidumbre de fe. Creemos que esto todavía puede cambiar, que todavía hay esperanza. No dependemos de nuestras estrategias, no dependemos de nuestras habilidades, no dependemos de nuestro dinero en ninguna manera. Dependemos de aquel que si me ha salvado a mí, ¿cómo no podrá salvar a otros? Por eso es que yo creo firmemente en esta tarde que el Señor Jesucristo ha tomado a un pecador como yo y lo ha transformado y le ha dado una esperanza que nunca ya nadie le podrá quitar, que ha cambiado mi vida y me ha hecho una nueva criatura, y si esto lo ha hecho conmigo, ¿por qué no lo podrá hacer contigo? Si Él ha empezado ya esta carrera en mi vida de transformación constante en la santificación, ¿cómo no me va a dar todas las demás cosas? Por eso creo, estoy convencido y lo proclamo por la autoridad que me da las Escrituras, que no importa quién seas y dónde estés. No importa si has pensado que eres creyente o realmente eres un creyente que está iniciándose en la fe y creciendo. Tu fe es elemental, pero tu fe es fundamental. Es el comienzo, pero debe continuar. Puedes tomarla ahora para ser salvo y debes de tomarlo ahora para que Él sea Señor de tu vida. No te rindas. El Señor está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta convicción me hace y nos tiene que hacer a cada uno de nosotros, los verdaderos cristianos, según las Escrituras, anunciar al mundo que la esperanza no está en los reinos de este mundo, la esperanza no está en las cosas materiales, sino en aquel que por su misericordia dio a su Hijo para salvación de muchos. Amén. Tenemos muchos temas por los cuales orar y recordar delante del Señor, y os pediría también que, ya sea siguiendo nuestro listado que dentro de nuestra iglesia tenemos, o lo que tú tengas en tu corazón, vengas al Señor y ores y hagas tu vida una vida de oración también en estos tiempos, pero también de gratitud por su gracia y por su salvación. Vamos a terminar nosotros ahora con una oración. Padre y Señor nuestro, son muchas las cosas que hemos recibido de tu mano generosa. Nos has dado mucho. La comprensión de las Escrituras, el tener las Escrituras en nuestras manos, en tener libertad para poder leerlas, el poder descubrir a la persona de tu Hijo Jesucristo, pero sobre todo te damos gracias en esta tarde por cómo tú has permitido que el Espíritu obre en nosotros y nos dé este don tan inmenso de haber puesto nuestra confianza en Él, en tu Hijo. Y te pedimos, Señor, que esta fe no falle, no quede atrás, sino que nos haga ser mejores personas, más obedientes a tu palabra, más útiles en tu causa. Ayúdanos, y que esto no sea solamente para los de ahora, sino que una gran multitud de los que aún no creen puedan llegar a creer y ser salvos como nosotros, por pura gracia. En el nombre de Jesús. Amén.